Supercell es la empresa de desarrollo de videojuegos de móvil más exitosa de todo el mundo, sin ninguna clase de discusión además, porque suyos son títulos como Clash of Clans, Clash Royale o Brawl Stars. Resulta que Supercell decidió lanzar un juego nuevo a nivel mundial en mayo de 2024. Supercell lanzando un juego nuevo siempre es un evento que hay que considerar dentro de la industria. La última vez que lanzó un juego de móvil fue en 2017, por lo tanto había pasado mucho tiempo y la expectación era muy alta. Squadbusters fue un éxito total en el lanzamiento. El juego, en solo los 7 meses del año pasado, de 2024, llegó a facturar más de 100 millones de dólares, lo cual, pues evidentemente, para cualquier mortal dices, oye, pues algo que en medio año te está generando 100 millones de dólares es algo muy importante. Pero la misma Supercell, en octubre de 2025, ha anunciado y comunicado de manera oficial que suspende el desarrollo de Squadbusters y que va a eliminar su propio juego. Yo personalmente llevo más de 12 años haciendo juegos de Supercell casi con cadencia, si no diaria, semanal en mis canales de YouTube, y no me sorprende el hecho de que Supercell elimine un juego suyo propio. Es algo que hacen frecuentemente porque su estándar de calidad es muy alto. Sin embargo, esta es la primera vez que Supercell elimina uno de sus juegos después de haber superado la fase de beta y de haber sido lanzado con carácter global o mundial en todo el planeta. Aún así, hay muchas enseñanzas que se pueden extraer del comportamiento de esta compañía finlandesa que yo llevo tantos años siguiendo y que creo que he logrado comprender o entender un poquito mejor cómo actúan y cómo piensan. Si eres emprendedor o tienes tu proyecto personal o si simplemente eres jugador, hazme caso que esto te va a interesar mucho. Muy buenas a todos, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa y buenas noches si me veis desde América. Mi nombre es Álvaro845 y esto es Desayuno Royal, mi morning show de curiosidades, sobre todo empresariales y financieras, aunque también científicas a veces, pero hoy nos vamos a centrar justamente en Supercell, que es una empresa a la que le he dedicado pues el 95% de todos los vídeos y todo el contenido que he podido hacer en internet tranquilamente. Y además creo que viene con una temática que es de máxima actualidad, sobre todo para aquellos que estamos en el mundillo, porque Supercell ha decidido eliminar, de hecho en inglés la palabra que utilizan es kill, ha decidido matar, suspender, quitar de los servidores su último lanzamiento, su último hijito, que era Squadbusters, un juego que combinaba además las IPs, los personajes de todos sus juegos anteriores. Squadbusters era un juego que se supone que era de la categoría Party Fiesta, ¿sabes? Que era un juego casual donde se combinaban los muñequitos de Clash of Clans, de Clash Royale, de Brawl Stars, de Hay Day y de Boom Beach, todos juntos dentro de un mismo ecosistema. Y era un juego que estaba, pues digamos, orientado a poder entretener a familias enteras o a jugadores que no demandasen una profundidad estratégica muy elevada dentro del videojuego. Sin embargo, pues por lo que sea, han decidido que esto no está funcionando y que por lo tanto van a suspender y eliminar el desarrollo del juego, empezando el año que viene, eso sí, ¿vale? De momento lo mantienen todavía arriba en los servidores para que los fans pues, puedan seguir jugando, aunque ya han eliminado cualquier clase de monetización y de compras dentro del juego porque ya saben que el juego lo van a eliminar y de manera que no quieren hacer que la gente siga gastando dinero en un juego que ya no va a estar. Pero van a sacar una actualización también en diciembre, o sea, porque ellas son cosas con las que ya habían estado trabajando y digamos que ese es el grado de compromiso que Supercell tiene con su base de usuarios, sus jugadores, que no dejan de ser sus clientes, ¿no? A fin de cuentas. Pero yo quiero remontarme casi a los comienzos de esta compañía finlandesa que a mí de siempre, cuando yo me empecé a hacer vídeos de los juegos de Supercell y empecé a subir esta clase de contenido a YouTube, bueno, en ese momento lo único que conocía era la parte, digamos, que podía ver el cliente, es decir, el producto, el juego. Y era un juego que era divertido, estaba bien, o sea, era un juego antiguo, lógicamente, porque, pues, no os imagináis, Clash of Clans hace 12 años, todavía el juego tenía muchas cosas que mejorar, pero era bastante innovador para su época. El caso es que la cosa cambia cuando a mí me invitan por primera vez a visitar las oficinas y a participar en un evento de creadores de contenido allí en Finlandia. Debo decir que estoy bastante agradecido de esas invitaciones, primero porque me obligaron y me forzaron a soltarme con el inglés, que hasta ese momento pues sabía escribirlo, lo entendía, era capaz de hablar, pero no de comunicarme, no me comunicaba de manera cómoda en entornos profesionales. Y eso pues fue como que me forzó a tener que hacerlo porque si no quedaba como un autista que no podía relacionarme con el resto de creadores de contenido ni con los desarrolladores de Supercell. Pero estas visitas, además de hablar con otros creadores de contenido y con otros youtubers, también
te presentaban la compañía y te decían cómo funcionaban por dentro, cómo era la cultura de la empresa. Y en esos primeros viajes, yo recuerdo que el propio fundador y CEO, a día de hoy todavía sigue siendo el CEO de la compañía, que es Ilkka Paananen, nos dio a un grupo de creadores una charla sobre los valores y la cultura de Supercell. Y es una charla además que no nos la ha dado una ni dos veces, nos la ha dado varias veces y nos ha dado, digamos, esa chapa corporativa de, pues mira, es que nuestros valores son estos y queremos hacer los mejores juegos y creemos que los mejores juegos solo los hacen las mejores personas y entonces buscamos estos equipos y tenemos equipos pequeñitos con muchísima autonomía porque es gente súper inteligente y muy capaz, entonces van a tomar las mejores decisiones y cada grupito de estos pequeños de cada juego lo llamamos Supercélula y de ahí viene el nombre de Supercell. Bueno, un rollo que todas las empresas, digamos, que tienen el suyo propio, pero que a nosotros, pues, hostia, es de una gran compañía. A día de hoy, Ilkka es la persona más rica de Finlandia, es la que más impuestos paga, y esto es real, pero más allá de todo eso, es una de las compañías más exitosas a nivel mundial. Y una cosa que a mí me ha tocado muy de cerca, entonces he podido vivir toda esa evolución. A día de hoy, ya cuando vamos los creadores de contenido, Ilkka suele dedicarnos un speech, pero ya, claro, son muchos más youtubers, es casi como un auditorio, es una presentación, no es algo tan cercano, que es que literalmente estamos en una sala de reuniones, ¿no? Y nos enseñaba cómo habían montado la compañía, pone una mítica foto que imagino que estará circulando por ahí por internet, del propio Ilkka, de cómo empezó, que no cabían en la oficina que habían alquilado, porque les empezó a ir bien, y él estaba con su portátil encima de una caja de cartón ahí trabajando, ¿sabes? Intentando sacar pues lo que luego sería el germen de Clash of Clans y de Hay Day, ¿no? Que fueron sus primeros juegos exitosos. No sus primeros juegos, pero sí sus primeros juegos exitosos. Fueron prácticamente los primeros, ¿eh? O sea, que tuvieron éxito prácticamente como a la segunda vez. El caso es que Supercell siempre ha tenido esta cultura o esta visión de ser, primero, muy autoexigentes con el producto, de hacer el mejor juego posible y con una dinámica, con una tónica de vamos a crear juegos que se jueguen durante años. Es decir, que no sea un pelotazo, boom, de ostras, cómo mola, y luego que queden en el olvido, sino quieren crear experiencias que se puedan seguir jugando durante los años. Y vaya si lo han conseguido, porque Clash of Clans sigue siendo uno de los juegos que a nivel mundial, creo que han salido ya los datos de cuánto ha facturado en el mes de octubre, y ha facturado más de 20 millones, 25 millones de dólares en un mes. Van a millón por día. Un juego que tiene 12 años. O sea, 12 años de antigüedad. Es un juego que es viejo, debería ser ya viejo, pero como le van metiendo actualizaciones y van escuchando y el feedback de la comunidad, pues más o menos lo mantienen vivo. Pero así son sus productos. Hay Day, que es un juego de una granjita que salió a la vez que Clash of Clans, sigue metiendo sus 12-13 millones de dólares de ingresos cada mes. Cada mes. Y luego tienes ya éxitos. Ahora por ejemplo, es Clash Royale, el que es muy popular, hace más de 70 millones de dólares de ingresos cada mes, y Brawl Stars, que está en torno pues, a los 20 y pico millones cada mes. Que esto va variando, porque el año pasado era Brawl Stars el que estaba más arriba y ahora hablaremos un poquito más de esto y cómo son los ciclos de sus videojuegos, pero digo para que entendáis la magnitud del negocio. Bueno, yo, cuando decían que ellos les gustaba tener equipos pequeños, lo que llamaban supercélulas, porque entre 15 y 20 personas eran capaces de coordinar todo el juego y las ideas fluían mucho más rápido y no había burocracia interna, tomaban las decisiones instantáneamente, alguien decía, oye, creo que esto va a ser bueno para el juego, sí, ¿por qué? Por esto, lo decidían entre ese pequeño grupito y ¡pum! Ya está, lo hacían, lo implementaban y lo metían en la siguiente actualización. O sea, cuando te cuentan eso como su ideal de cómo deberían funcionar, es que era así. Es que eran tan pocos que a veces pues íbamos en estos viajes que organizaban para creadores de contenido y para youtubers, íbamos a cenar por ahí y había algún programador que se unía con nosotros a la cena, pero que iba con un portátil y con un maletín al lado, porque era, digamos que era él el que estaba de guardia. En caso de que pasase algo con el juego, pues tenía él que poner todos los servidores en mantenimiento, el juego en mantenimiento y arreglar lo que fuera que estuviera roto para luego que todos los usuarios pudiesen tener una experiencia normal con el juego. O sea, haceos cargo de lo que es tener un producto que te está generando $1 millón al día, por poner, ¿vale? Como puede ser Clash of Clans, que dependa al final de un tío que está en una cena, que está de guardia y que si millones de jugadores están experimentando un problema o una disfuncionalidad dentro del videojuego, toda la presión recae en ese tío que tiene que poner el juego en mantenimiento y arreglar lo que sea que se haya roto para que la gente pueda seguir funcionando. Un negocio
que ya digo que pues facturaba y sigue facturando a día de hoy $1 millón al día. Es una visión que es muy loca y que da igual las veces que yo lo he repetido en entrevistas y lo comento en algunos de mis vídeos de chicos. Es un equipo que es pequeño y esto, pues claro, llevo 12 años haciendo los vídeos de juegos de Supercell y claro, pues si sale una actualización que no sea así súper buena, claro, a ver, chavales, es que es un equipo que son poca gente, ¿sabes? Entonces hacen algo, si a ti no te gusta, pues tardan un tiempo en volver a crear una cosa que a lo mejor la siguiente, pues sí te gusta más o menos, ¿no? Pero así es como ellos han tenido éxito. Esta visión ha ido cambiando con el paso de los años y es de lo que quiero que hablemos ahora, porque Squadbusters ha llegado al punto que el mes de octubre ha facturado, me parece que $180.000. ¿Vale? Que oye, dices, oye, ya tienes el videojuego hecho, $180.000 cada mes, pues está bien, ¿no? O sea, se podría más o menos, podríamos vivir con esa nómina, pero es un juego que no está generando esa longevidad o ese proyecto a largo plazo que es lo que están buscando con todos sus productos y ese es el motivo por el que deciden eliminar su desarrollo y eliminar el juego, aunque ya lo hayan sacado. Pero vamos a llegar a ese punto poco a poco porque antes os quiero recomendar, tanto si conocéis como si no conocéis el entorno o la industria del videojuego y Supercell en concreto, pero Supercell en su página web, supercell.com, es fácil de encontrar, su CEO escribe unos artículos de blog muy largos, de hecho ahora creo que la sección lo llaman Ilka's Long Text, ¿sabes? Las parrafadas que más o menos cada año suelta Ilka, pero son muy valiosas. Son muy valiosas y es algo que os recomiendo a cualquiera, ya digo, que sea emprendedor o que tenga un puesto de responsabilidad y un impacto directo en la marcha de un negocio, de una empresa, que le eche un vistazo y desde el pasado de los comienzos, cuando ellos lanzan primero Clash of Clans y Hay Day, luego más adelante sacan Clash Royale, antes de Clash Royale sacaron Boom Beach, luego sacan Clash Royale, sacan Brawl Stars y han ido sacando otros múltiples juegos que no pasaron de la fase beta. Es decir, sacan el juego y se lo cargan en la fase beta. Y juegos que estaban de puta madre, o sea, juegos que estaban muy bien y que a lo mejor llevaban millones y millones de dólares en desarrollo, porque tienes que montar un equipo que desarrolle el juego, que lo itere varios años trabajando, pagando nóminas sin tener ningún retorno ni ninguna venta directa, y tienes el juego que ya está presentable, lo pruebas en una beta, el feedback de los jugadores es: Dios, este juego está divertido, este juego mola, y ellos decían, oye, este juego no lo vemos. No lo vemos no porque no sea divertido y no porque no enganche a los jugadores ahora nada más comenzar, sino porque de aquí a 10 años no lo vemos. Igual ya no es un hit, ya no es un número uno, igual no tiene ese potencial. Se los cargaban. O sea, después de haber invertido millones de dólares en el desarrollo de un producto que si lo sacaras 100% iba a ser rentable y 100% te iba a recuperar la inversión que ya habías hecho, eso seguro, ¿vale? Porque con Squadbusters ahora ha pasado, ya os estoy diciendo que en los primeros 7 meses de vida de ese juego ha metido $100 millones. Bueno, pues ya más o menos te colocas en una situación mejor que si directamente decides no sacarlo, ¿sabes? Y bueno, pues es inversión perdida. En este caso, como digo, Smashland, tenemos Clash Quest, tenemos Clash Mini, Clash Heroes, Rose Wars, sacaron otro que se llamaba Heyday Pop. Sacan un montonazo de juegos que luego no tienen ese punto para decir, buah, es que este juego lo veo como el número 1 en Apple y en Google, y si no tienen eso, se los cargan. Y esto era un nivel de exigencia que la propia empresa ya tenía desde siempre. Pero claro, si de vez en cuando vas sacando grandes éxitos, ¿sabes? De repente, pues tienes un nivel de expectativas muy alto, pero de repente sacas Clash Royale, sacas Brawl Stars, dices, bueno, pues puedes mantener este nivel de exigencia. Pero claro, llevaban desde 2017 sin sacar un nuevo juego. Entonces, se estaban quedando un poco atascados y decían, a ver si ya no somos capaces de innovar más y a ver si ya no somos capaces de tener más éxito. Ilka, todos estos pensamientos los iba compartiendo en sus posts en el blog. Y mola mucho, tío. Hay un año, no sé en qué año fue, sin el 2020 o por ahí, o el 2021, hizo un post que era muy chocante porque dice, mira, nosotros como compañía tuvimos la buena suerte o la suerte de pegarla con el primer juego grande que sacamos, con Clash of Clans y con Hay Day. O sea, es como, boom, llegar y besar el santo. Y dice, empiezo a pensar que a lo mejor tuvimos suerte en eso. En el propio desarrollo dice, hay un momento que dice, ojalá no lo hubiéramos tenido, en el sentido no de que no esté orgulloso de todo lo que han construido, sino en el sentido de, parece como que se han olvidado de esa magia, de esa chispa, de crear nuevas experiencias de juego, que es al final lo que tiene que hacer una compañía de videojuegos, una compañía de entretenimiento. Y joder, es muy duro, ¿no? El decir, o sea,
me estás diciendo que tú como empresario y como líder de todo el grupo de personas, ojalá no haber tenido éxito a la primera. Porque claro, él lo va reconduciendo, ¿no? Claro, si no tienes éxito a la primera, empiezas a fracasar más. Y si fracasas más, tienes la posibilidad de aprender más. Entonces, bueno, lo reconduce por ahí, pero ya os digo que son muy inspiradores todos los artículos que va haciendo y cómo va explicando el proceso o el desarrollo de su compañía, de Supercell. Para explicar bien por qué deciden suspender el desarrollo de Squadbusters, nos vamos a ir a la carta que publicó Ilka en el año 2021. ¿Vale? En el año 2021, pensemos, estamos saliendo de pandemia y Supercell está experimentando bueno, pues un retroceso muy fuerte en uno de lo que había sido su principal buque insignia, que es Clash Royale. Clash Royale lo sacaron, fue un éxito brutal, fue cuando aprovecharon además para vender y volver a vender la compañía, Supercell, que la compró primero SoftBank, los japoneses, y luego la ha comprado Tencent, que es que los chinos, y aprovecharon justamente ese boom, que estaban Clash Royale arriba, luego sacan Brawl Stars, Dios mío, esta compañía es la mina de huevos de oro, ¿sabes? Tiene la gallina de huevos de oro de los juegos de móvil, y se atascaron y no eran capaces de sacar nuevos juegos. Pero no solo eso, sino que empezaron a tener problemas en los juegos que ya tenían una cierta longevidad. ¿Por qué? Porque como ellos seguían con su filosofía de tener equipos pequeños, claro, si tú tienes un equipo pequeño, tienes menos manos, tienes menos capacidad de trabajo, capacidad de producción para crear nuevas experiencias dentro del juego. Nuevos eventos, nuevas funcionalidades, actualizar el juego. Puedes sacar menos skins si tienes solo a 2 diseñadores gráficos. Si tienes a 80 diseñadores, pues podrás sacar 80 skins. Si tienes 2, pues puedes sacar 2 cada actualización, más o menos, ¿vale? Entonces, tenían equipos bastante limitados. Encadenaron una serie de malas actualizaciones en alguno de sus juegos y claro, esto al final te coloca en una situación en la que tardas mucho en reaccionar porque sacas a un producto, no gusta demasiado y claro, como tienes un equipo tan pequeño, no puedes cambiar el paso rápidamente. Esto le pasó mucho y muy claramente a Clash Royale. Clash of Clans también se estancó durante muchísimo tiempo porque era un juego que era muy viejo. Entonces, como era muy viejo, estaba construido sobre un arquetipo, sobre unas bases de código que eran antiguas y tenían que modernizarlas. Pero claro, eso es algo que lleva muchísimo trabajo, pero que a los jugadores, hablando mal y pronto, nos importa una mierda. Es decir, tú quieres que el juego funcione y me da igual cómo de complejo, cómo de elegante sea el código que tú tengas ahí por debajo. Esas son las tripas de tu juego que a mí me importa una mierda. O sea, yo lo que quiero es que el juego funcione y quiero que me metas más cosas nuevas al juego, más eventos, más... Y claro, si tú has construido la casa con unos malos cimientos, tienes un código que es muy antiguo, pues ciertas cosas que no se pueden hacer. Y si os dais cuenta, Clash of Clans es un juego que es asíncrono, para aquellos que no estéis tan puestos. Es decir, tú estás jugando al videojuego y estás atacando a una persona que está desconectada, en teoría. Porque en ese momento a lo mejor no existía la tecnología para crear una batalla en tiempo real PvP de yo te ataco y tú simultáneamente te defiendes. Y por eso crearon ese concepto de juego. Luego más adelante salió Clash Royale. Que Clash Royale, aún así, aunque sea asíncrono, porque tú estás jugando al mismo tiempo con otra persona, si os dais cuenta, para digamos que poder arreglar los problemas de lag que podría haber entre servidores por no estar en la misma ubicación, cuando tú tiras una tropa en Clash Royale sale un relojito. Eso forma parte del juego, hay algunas tropas que el relojito pues tarda más en activarse, pues si tiras un golem tarda muchísimo, si tiras una tropa que es más rápida pues tarda menos, pero ese relojito siempre está. Es de unos milisegundos lo suficiente como para poder coordinarse y poder hacer que no haya lag, ¿sabes? En plan, tiras unos esqueletitos y como el relojito ese pues ya le permite que el sistema interiormente pueda corregir cualquier lag que pudiera haber pues en el momento en el que salió Clash Royale, que ya nos estamos yendo a año 2015, si no me falla la memoria, o 2016. Pero claro, esto son soluciones que a día de hoy ya están más que superado, pero en su momento eran jodidas y que bueno, pues que tenían que resolver con equipos pequeños. Claro, en Clash of Clans el mejorar y modernizar todo ese juego estaba hecho sobre la base de una tecnología antigua, es algo que con un equipo pequeño es muy jodido de hacer. Porque claro, ¿qué les pones? ¿A trabajar en eso solo y entonces no hay nada para que los jugadores puedan ver que se están mejorando algo del juego? ¿Los pones a hacer las dos cosas a la vez? ¿Tardas el doble? Bueno, esos eran los problemas con los que se encontraron. Entonces, en el artículo que escribe Ilka en 2021, es muy revelador porque es el momento en el que deciden empezar a cambiar de chip. Y es en el que deciden empezar a ampliar los equipos. Y claro, hacen muchas reflexiones que yo os voy a compartir aquí con vosotros algunas, aunque mi recomendación para aquellos que estéis montando empresas, como digo, es que os los leáis. Y siempre que encontréis estas fuentes de conocimientos de fundadores reales
y demás, leedlos, porque todas las empresas, sean exitosas o no sean exitosas, todas tienen mierda en el cajón. Todas tienen sus problemas y los han superado, pues las exitosas los han bordeado de manera más eficiente que aquellas que se han quedado por el camino. Pero el poder intentar aprender, aunque sea un poquito, nunca se aprende igual cuando ves a otro cagarla que cuando lo haces tú mismo, pero con un poquito te quedas y son cosas que ayudan. Entonces, como digo, en el año 2021, el texto largo este que escribió el CEO, Ilka, iba fundamentalmente sobre este cambio de chip de que tenían que hacer los equipos más grandes. La primera premisa de la que partían es siempre hay que jugar la batalla del largo plazo. Es decir, no hay que dejarse llevar por la inmediatez y por el corto plazo. Si te dejases llevar por la inmediatez y por el corto plazo, nunca arreglarías el código de Clash of Clans y lo dejarías siendo un juego que sea antiguo y al final acabaría muriendo por puro envejecimiento porque no serías capaz de actualizarlo. Claro, si tú quieres jugar a corto plazo porque quieres tener ingresos lo antes posible, has conseguido desarrollar un producto con millones de jugadores cada mes, pues claro, tú en ese momento dices, hostia, sacamos una actualización con mucho contenido nuevo y farmeamos aquí dinero, nos quedamos con todos los billetes de ese nuevo contenido y bueno, pues ya se verá luego más adelante. Pero total, pues no hay una necesidad inmediata real de mejorar ese código. Claro, en el largo plazo, al final estás perdido. Bueno, pues esa es una de las primeras enseñanzas que hace. La segunda es que ellos siempre habían defendido que las mejores personas, los mejores trabajadores hacían los mejores videojuegos. Y estaba empezando a cambiar esa mentalidad y no son los mejores individuos los que hacen los mejores juegos, sino son los mejores equipos los que hacen los mejores juegos. Y empezaron a darse cuenta de la importancia de crear bien esos equipos, esos ecosistemas, esos grupos de personas, y yo no podría estar más de acuerdo con esta afirmación y con la siguiente que hace, que es contratar despacio, ir despacito, todo lo más despacio que puedas y subiendo siempre el nivel. Es decir, cada persona que contratasen tenía que tener su campo de autonomía y de responsabilidad dentro de alguno de los productos de Supercell y él habla de una frase que dice: y te tienen que subir la media de todo el equipo. Porque ese es el punto, esa es la velocidad y la cadencia de contratar. No contratar por contratar, que entonces al final acabas teniendo a gente apalancada en su posición que no sabes muy bien qué hacen, sino contratar a alguien sabiendo muy claro cuál va a ser su esfera de responsabilidad, qué es lo que va a hacer para intentar mejorar los productos, dejándole hacer, dándole esa libertad y contratando gente muy capaz. Esto os lo puedo garantizar que cuando construyes una empresa así, es una cultura que como que se respira, tío. Dentro de Supercell todos son muy cracks, ¿sabes? Entonces, claro, mola porque tú tienes la presión de, joder, es que mis compañeros son muy cracks, ¿sabes? Entonces, yo lo que sea que tengas que hacer, seas desarrollador, seas programador, seas diseñador, seas de comunidad, de marketing, es algo que es como que se respira dentro, ¿sabes? Entonces, todos quieren dar lo mejor de sí para dentro de su área de responsabilidad. Y es algo que solo se construye si vas poquito a poco a la hora de contratar. Habla también Ilka de mantener los equipos, aunque estaban abiertos a expandirlos un poco y ya iban a empezar con Brawl Stars, porque necesitaban hacer muchas más skins y muchos más cosméticos, pero aunque estaban de acuerdo con expandir los equipos, todo lo más pequeños que se pudieran. Y más pequeños que se pudieran, ya os digo que inicialmente eran equipos de 15-20 personas. En 2021 estaban ya transigiendo con decir, bueno, podemos incluso ir metiendo a alguna persona más en Brawl Stars, pero poquito a poco y trabajando con mucha gente externa, pero todavía con una visión de vamos a ser los mínimos imprescindibles, porque así no tenemos burocracia interna y así las decisiones se toman más rápido y son decisiones más frescas. Y todo esto tiene que estar evidentemente basado en una cultura muy fuerte en la confianza por tu compañero, porque como digo, es un putísimo crack y va a hacer lo que sea su área de responsabilidad, lo va a hacer de la mejor manera posible. De manera que con todas esas piezas es con lo que pues intentaron salir del bache en el que se estaban metiendo, que sus juegos se estaban atascando. Y así vamos a saltar al año 2024, porque la carta de 2024, del año 2024, es la que ha publicado este año, en 2025, en febrero, y mola mucho, porque es una carta donde todo va súper bien, ¿vale? Entonces empieza y dice, mira, 2024 ha sido el primer año en la historia de la empresa, 2024, en el que todos los juegos que tenemos han ganado más dinero, han generado más dinero que el año anterior. Siempre había alguno que uno se ponía de moda y el otro pues bajaba un poco, luego otro se ponía de moda, luego tal. Este ha sido el primer año que todos sus juegos han crecido. Habían alcanzado la cifra de 300 millones de usuarios activos cada mes. 300 millones de usuarios activos cada mes. Es cierto que con Brawl Stars había tenido un crecimiento que el propio Ilka dice, mira, llevo 25 años dedicándome a la industria del videojuego, nunca he visto un renacer como el de Brawl Stars. Brawl Stars estaba en la mierda. En juego tuvo mucho éxito, lo fueron desarrollando tal, y perdió muchísimos jugadores, y digamos que hasta
él lo cuenta abiertamente, que se plantearon cargarse el juego, porque ya había dejado de reunir los estándares de calidad de la propia compañía, y al final, pues bueno, decidieron, Frank, que era el líder de ese proyecto, pues decidió dar una orientación distinta, convenció a Ilka, convenció al resto del equipo, y bueno, pues decidieron extender el equipo, que ser más personas, y tener un equipo grande para Supercell son 60-80 personas. En cualquier empresa de videojuegos no te sorprenda que un juego como estos tenga 800, 1000 empleados tranquilamente, ¿eh? Entre gente de marketing, desarrolladores, programadores, servidores y tal, tranquilamente. Pero ellos, 60-80 personas, ya era un desafío, porque ¿cómo creces? ¿Cómo haces un equipo grande y al mismo tiempo mantienes que cada uno tenga su autonomía, que se haga responsable de lo suyo, estas dinámicas de confianza, no hay jerarquía interna ni hay burocracia de, vale, me lo tiene que aprobar mi jefe y ahora el jefe de mi jefe se lo tiene que aprobar y entonces solo en ese momento puedo empezar a trabajar en lo que sea que pienso que es una buena idea para incluir en el juego? Bueno, pues ese era el desafío, verdaderamente. Y era un desafío que tuvieron años atrás de 2024 y que en 2024 es cuando se manifestó todo ese resultado, que Brawl Stars lo reventó. O sea, Brawl Stars, hablan ahí en el artículo, no sé si cuadruplicó, quintuplicó los resultados del año anterior, la base de usuarios. O sea, solo Brawl Stars facturaba lo mismo que todos los demás juegos de Supercell juntos. Un juego que estaba en discusión o en debate si debían cargárselo, ¿vale? Pero ya veis, con unos pequeños cambios de mentalidad, pues al final, con una diferente cultura, sigue siendo la misma cultura, pero se expandieron, ¿no? Y dijeron, mira, con equipos más grandes, Frank lo describe muy bien en el artículo y dice que lo mejor de tener un equipo más grande es que puedes hacer y puedes abarcar más cosas. ¿Y con esto qué quieres decir? Que ellos trabajaban en diferentes propuestas de mejora para las actualizaciones bimensuales o trimestrales que hacían en los juegos, trabajaban con una escala de riesgos. Entonces, dicen, cada vez que nosotros cambiamos algo dentro del juego, asumimos un riesgo de que salga bien o salga mal. Entonces dice, con estas mejoras, cada vez que hacemos un nuevo modo de juego, algo muy radical dentro del juego, es un 50-50, 50-50 de que puede salirnos o muy bien o puede salirnos muy mal. Pero Fran lo que dijo es, si yo tengo un equipo más grande, puedo poner a otras personas a trabajar en otras pequeñas mejoras chiquititas. No puedes hacer una actualización solo de mejoras, de oye, hemos cambiado este botón de este menú, en lugar de estar aquí va a estar aquí, que a lo mejor es un cambio de puta madre, porque ahorra una molestia a los jugadores, seguramente, pero dice, esos cambios son cambios donde no hay tanto riesgo, es 90-10, es un problema de tiempos, es un problema de recursos, de que no podemos estar haciéndolo todo. Y sin embargo, de esta manera podían calibrar mucho mejor las actualizaciones y hacer, pues con un 50-50, asumir riesgos y darle dinamismo al juego, y de la otra manera tenían todavía equipo suficiente como para poder tomar decisiones que mejorasen el producto muy poquito a poquito, pero que fuesen decisiones más seguras. Es decir, podían dosificar mucho mejor el riesgo cada vez que iban mejorando el producto. Y esto, claro, es una enseñanza muy interesante, porque tienes que entender muy bien cada uno en el producto en el que esté trabajando, cómo va introduciendo esas pequeñas dosis de riesgo cada vez que quiere implementar una mejora de su producto. Todos los productos necesitan tener mejoras constantes, o sea, hasta Coca-Cola mejora su producto. No en vano, saca Coca-Cola, Diet Coke, luego saca la Coca-Cola Cero, luego va metiendo sabores, va haciendo sus pruebas, porque no pueden quedarse solo con lo que ya tienen, que sería muy tentador. Aquí era lo mismo. Entonces, Frank decía que como líder o como jefe del juego, pues tenía más herramientas con un equipo más grande de poder hacer esto y habían conseguido hacerlo sin jerarquía. Ilka es bastante humilde en todo el post porque dice, me gusta ser el CEO que tiene menos impacto dentro de la empresa, es decir, que toda la gente, los empleados de la empresa, sean suficientemente capaces de tomar decisiones antes de que él se entere, ¿sabes? Entonces, cuando le dicen, pues me parece bien, porque si esta persona considera que el líder de un juego considera que esto es lo más adecuado para el juego, pues estará bien decidido. Y bueno, pues más o menos es su manera de trabajar. Pero hay un componente que sigue siendo Ilka bastante humilde, pero yo aquí sí que creo que tiene bastante razón. Y es sobre qué dosis de riesgo está asumiendo Supercell. Y me explico. Supercell siempre ha sido muy exigente cuando saca sus productos y cuando saca sus juegos. Entonces, claro, si tú sacas juegos en beta para que los prueben los usuarios, el feedback es bueno, pero a ti no te parece que el producto es lo suficientemente la hostia como para sacarlo, aunque vaya a ser un producto rentable y vaya a generar lo suficiente, pero no tanto como para que sea el top 1 del ranking de Apple o de Google, o no lo suficiente como para que sea un juego que se vaya a jugar durante 10 años, pues entonces te lo cargas, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Que hasta el lanzamiento de Squadbusters iban con una tasa de acierto del 100%. Entonces, claro, yo aquí cuando leo esto, digo, claro, ahí estaba el problema o lo que se estaba encontrando Ilka como CEO,
que dice, a ver si no estamos arriesgando lo suficiente. Si no tomamos riesgos, no nos equivocamos. Si no nos equivocamos, no progresamos, no aprendemos, no mejoramos. Entonces, hay que también saber encontrar cuál es el punto a la hora de llevar un proyecto o una empresa en el que tienes tú que buscar tus propios fracasos, tus nuevos fracasos, porque fracasar significa que estás probando, estás intentando algo nuevo. Si vas a hacer una certeza que te va a llevar a estar mejor en el negocio, joder, pues así es muy fácil, ¿sabes? Pero lo complicado es que se estaban dando cuenta que, oye, igual no estamos intentándolo lo suficiente, igual no estamos asumiendo nada de riesgo, y por eso es por lo que no fallamos. O sea, un 100% de hit rate, ¿sabes? De un 100% de aciertos de saco un juego y es un pepino mundial. Hostia, eso mola mucho, está muy bien, es como, hostia, qué bueno soy, pero al mismo tiempo es como, igual no estás intentando lo suficiente. Ponlo en términos de partido de fútbol. Imagínate que tu equipo ha ganado un partido 5-0 y cuando ves las estadísticas ha tirado entre los 3 palos 5 veces y los 5 han sido goles. Joder, la hostia de partido. Qué bien. Tú contento porque encima has goleado y tu equipo ha ganado. Si te enseño las mismas estadísticas de un partido que también ha acabado 5-0, pero donde ves que tu equipo ha marcado 5 goles y que ha tirado entre los 3 palos 25 veces, si yo te pongo los dos partidos y tú solo puedes ver los números y las estadísticas, ¿en cuál dirías que ha jugado mejor? Claro, dirías, hostia, yo prefiero en el que has tirado 25 veces. Luego ya hablaremos de por qué los delanteros son tan malos y no son capaces de meterla, pero, hostia, yo prefiero que mi equipo tire 25 veces entre los 3 palos a que tire solo 5, porque, claro, puede ser tema de suerte, de que simplemente pues esos 5 han entrado ese día, pero desde luego, tío, si tiras 25 veces, alguna tiene que entrar. Bueno, pues es un poco la misma reflexión la que estaba haciendo aquí Ilka a comienzzos de este año 2025 en relación con el año 2024. Claro, Squadbusters sale a nivel mundial, ellos deciden dar el paso, estaban muy cagados con de si sacar un juego, este va a ser el juego y tal, y al final dicen, tío, tenemos que intentarlo porque es que no estamos sacando juegos y este tiene el potencial de poder ser un pepino. Y a ver, 7 meses. Creo que tuvieron no sé cuántos millones de preregistros antes de comenzar, antes de sacar el juego. Un montón de usuarios concurrentes. 100 millones de dólares de generación de ingresos en 2024, en 7 meses. Les dieron premios como el mejor juego del año, tanto por parte de Apple como por parte de Google. O sea, fue un pepino y estuvo bien. Pero la gente se empezó a cansar del juego. Empezó a demandar otra serie de contenidos y de funcionalidad, menos RNG y más profundidad estratégica, más control. Entonces, digamos que el juego no encontró la audiencia que ellos buscaban, que era una audiencia casual, que era una audiencia que les diese absolutamente igual todo y que sea para pasar el rato. Los jugadores de Supercell querían un juego que por lo menos tuvieses algo de control dentro de los personajes, que pudieses ganar a otra persona porque le haces un outplay, porque le haces como el equivalente a un regate, ¿sabes? No simplemente de bueno, pues mi squad es más grande que la otra y lo reviento. Entonces, se encontraron con que acabó el año 2024 y el juego estaba en una crisis seria. Y, bueno, pues en todo el artículo que hacen en febrero estaban diciendo de, mira, vamos a intentar cambiarlo, vamos a cambiar la visión, vamos a ver si podemos dar con la tecla de desarrollo del juego para intentar algo. Bueno, es algo que han hecho, que lo han intentado en primavera y verano y no ha funcionado. Entonces no ha funcionado y ahora han tomado la decisión de cargarse un juego que ya habían sacado a modo global. Pero preparando este desayuno royal, como me he leído el artículo que escribió, ya digo, Ilka el CEO en febrero, digo, joder, esto es justamente lo que ellos también estaban buscando. El decir, tenemos que asumir más riesgos y tenemos que equivocarnos más. Porque no somos infalibles y aunque sí que hemos tenido estos grandes éxitos y seguimos teniéndolos porque Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars siguen estando ahí, pero aun con todo eso, tenemos que seguir intentando desarrollar nuevos juegos y tenemos que probarlos. Y probarlo implica asumir el riesgo de fracasar y de fallar. Pero bueno, esto es lo que siempre digo, ¿no? Que al final, fracaso solo es fracaso propiamente dicho si no aprendes absolutamente nada de eso. Si no, pues es un aprendizaje más que ya tendrás ocasión de aplicar en un futuro lanzamiento de, qué sé yo, cualquier otro proyecto. Pero bueno, la noticia al final triste o sad es que cierran Squadbusters y ya van a suspender el desarrollo. Igualmente, la empresa está bien, o sea, quiero decir que en el 2024 facturó 2.800 millones de euros, 3.000 millones de dólares. De beneficio casi les han quedado 850 millones de euros o de EBITDA. O sea, es una empresa que funciona muy bien y que los juegos, pues ya digo, los juegan millones de jugadores y que están llegando a ese punto de madurez en el que se dan cuenta de que tienen que seguir
asumiendo riesgos como el primer día, que no puedes acomodarte, que no hay ningún momento en el que digas, ya está, ya aquí ya he conseguido todo y ahora simplemente actualizo los juegos que ya han tenido éxito, que ya he creado y con eso ya estoy bien. No, o sea, hasta juegos que ya estaban lanzados, como el caso de Brawl Stars, tuvieron que asumir el riesgo de decir, no, vamos a cambiar la manera de que trabajamos internamente y en lugar de equipos pequeños vamos a tener equipos grandes, 80 personas, a tope, a ver qué es lo que ocurre. Claro, esto es un cambio brutal respecto a la cultura de la empresa. Sin embargo, han mantenido esa cultura y aunque, y esto yo sí que lo he vivido, que la organización cada vez son más y por lo tanto pues es inevitable que haya más burocracia, sí que es cierto que todos son muy puto cracks, como lo decía antes. Entonces, como todos tienen ese campo, esa esfera de responsabilidad de la que tienen que ocuparse, al final las cosas acaban saliendo muy bien. Pero bueno, simplemente os traslado mi recomendación de que si jugáis alguno de los juegos de Supercell y os ha gustado esta historia, que os leáis los artículos, igual no todos de golpe porque os podéis saturar un poco, pero si además habéis jugado a los juegos y sabéis un poco de lo que estáis leyendo, pues vais a ver cómo habla como una especie de build in public, muy in public, de compartir sus reflexiones, que ya digo, que mola mucho. A mí me chocó mucho eso cuando digo, tío, ojalá no hubiésemos tenido la suerte que tuvimos lanzando el primer pepino de Clash of Clans, y dices, wow, ¿sabes? Pero claro, es que eso como que nos rompió todos los esquemas y entonces ya desde entonces hemos tenido un crecimiento muy distinto, muy artificial frente a lo que sería una compañía normal, que no le falta razón, porque la verdad es que pegarla como la pegaron a la primera es una cosa, mérito suyo por supuesto, pero que te condiciona por supuesto todo el desarrollo. En cualquier caso, aquí vamos a dejar la reflexión y la historia de hoy, que me he preparado un guión así como he ido al final por otros derroteros, pero bueno, espero que lo hayáis pasado bien y que os hayáis entretenido. Cualquier feedback siempre es bienvenido abajo en los comentarios, tanto en YouTube como en Spotify o en cualquier plataforma de podcast, que los voy leyendo, y luego ya si queréis comentar algo sobre la historia y tal, pues muchísimo mejor. Y si solo queréis comentar para que el algoritmo lo posicione mejor, pues también sois unos auténticos cracks. Que tengáis un excelente día, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.